Pues aquí Tony González de Made in Metal hablando una vez más con Alfonso Desastre. Habíamos quedado que cuando regresaran de Cuba íbamos a volver a conversar sobre sus experiencias. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Hola Tony, pues mira, aquí estamos, vivitos y coleando, que Perfecto. no, Perfecto. Después de haber pasado una semana en Cuba, ¿has venido, cómo has venido? ¿Estropeado, a mismo nivel o mejor? mentalmente bien, mentalmente bien. Tuve un pequeño percance en el autobús de gira, golpe en la costilla, pero bueno, nada, que allí no dolía, dolía cuando te vuelves para acá, ¿sabes? Pero vamos, nada que ya está superado, ya está superado. Pero son gajes del oficio. Me alegro que haya sido así. Entonces, cuando hablamos, ustedes fueron como parte del Cuba Disco y había planificado tres conciertos. Ya yo vi fotos de que en el Pabellón Cuba, ese concierto que fue el primero, se dio. ¿Cómo fue tu experiencia? Joder, pues algo mira, muy grande. Lo primero era porque era un sitio, ya, tú ya me habías comentado que el Pabellón Cuba era el sitio de, pues hay tres escenarios allí, una feria de muestras con empresas y eso, artesanía, peluquería, que pasamos por allí también. Y en el más grande de los escenarios nos dejaron a nosotros, no pegaba para nada, como bien me habías avisado. Luego los demás escenarios eran de música latina, tal, mucha marcha, pero nos dejaron el grande para nosotros y para Steel Brain, una banda de allí que sacamos muy buenas miras de ellos, muy buen técnico, no sé, nos superó, ¿no? Coño, nos han dejado el gran escenario de aquí del pabellón, tío. Y muy contento, ¿no? Digo, hostia, qué guapo el primer día así de golpe en un escenario tan majo, tan bonito, con visuales detrás. No sé, muy buena experiencia, ¿no? Todo el mundo muy volcado. No había mucha gente porque era la entrega de los premios ese día, ¿vale? Pero bueno, los que habían eran rockeros, la verdad que sí. Y hicimos buena mecha porque de ahí fueron siguiéndonos en el resto de los conciertos. Estuvo muy bien, muy bien. Menos mal. Y entonces, el segundo concierto, si no recuerdo mal, fue el del Maxim Rock, La agencia cubana de rock, sí, la la agencia agencia... cubana de rock, el Maxim Rock. ¿Qué tal fue la eh, experiencia allí? eso fue el ostión grandísimo, porque no sé, era muy raro, porque dentro de la agencia cubana de rock ese día habían metido una programación electrónica, ¿no? Para chavales muy jovencitos, digo, verás, cuando había sesión electrónica, desastre, y luego seguía la sesión electrónica, digo, cuando empecemos se va a ir todo el mundo. Los 500 se quedaron y flipamos con los chavalillos jovencitos, cómo hacían sus mods, sus volteretas, todos ahí atentos, tanto que terminé tirándome al público y me cogieron y me volaron por ahí. Estuvo muy bien el día más tope, ¿no? Todos son especiales, pero ese día ver la sala tan llena y que los chavales que iban a otro espectáculo se quedaran todos a ver la actuación, pues muy respetable por su parte y muy bien, muy bien. Firmamos autógrafos, nos hicimos fotos con todo el mundo, lo pasamos muy bien. Un barrio un barrio muy majo, además muy bonito, el barrio donde está esa zona, ¿no? La Maxim, me gusta, me gusta. Y que haya una agencia cubana de rock es muy interesante, ¿eh? Óyeme, pues entonces te enfrentaste a tres tipos de público, ¿no? Sí, 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 es que ha sido tan variado porque ahora me vas a preguntar por el submarino amarillo, ¿a que sí? Efectivamente. El submarino. Claro, perdona, ir al submarino amarillo, que es otro ambiente totalmente diferente, eh, bueno, para nosotros aquello es un museo a los Beatles, ¿no? Guillermo a la cabeza como director de la sala y esto, todo un personaje de La Habana y de los medios de comunicación, me imagino que le conocerás. ah, y dio una pequeña charla antes de entrar. Tienen el rito este de que todos los conciertos que hacen antes de empezar tiene que sonar el Yellow Submarine de los Beatles y luego sale Guillermo, te presenta, haces unas palabras, el público sentado, pero bueno, terminaron de pie, como no podía ser de otra manera, y muy especial. Además, otro tipo de público diferente de otras edades que también hizo mella, porque luego por la noche estuvimos con ellos, vino mucha gente que se había enterado ya ese día último desde la embajada, gente que estaría en la embajada española, de por ahí un grupo de rock español y aparecieron
bastantes personas que ese día han pasado por la embajada y muy bien, tío, muy bien, muy contentos, muy buenas condiciones. Tocamos con Gens y el grupo Gens hay que agradecérselo mil porque llegamos allí, claro, con nuestro equipo y nos dejaron todo, no tuvimos que montar nada, estaba todo preparado, su batería completa, la guitarra, el bajo, vamos, que digo, macho, esto no se hace en ningún lado, esto. Muchísimas gracias a Carlos, a su chica, la sonidista, que se tiraron el rollo muchísimo y la gente, muy buen ambiente, muy buen ambiente. Me gustó muchísimo la sala submarino. Estamos muy acostumbrados nosotros a hacer salitas también pequeñas por aquí, por la península, y no, vamos, nos hacemos a cualquier escenario, pero esos son mucho más de lo que hacemos normalmente. Quien tú dices que es Guillermo es mucho más conocido en Cuba como Guille Vilar. Estuvo en un programa Sí. de televisión durante muchos años y ahora creo que ya no lo tiene, que lo que está es allí con el submarino amarillo. Así que básicamente me alegro mucho. Y entonces, todo en cuanto a los conciertos funcionó según lo planificado. Mejor de lo planificado, mejor. Para nosotros, mejor, ¿no? Por todo lo que te cuentan de Cuba, los medios que te vas a encontrar. Es verdad que tenemos los pies en el suelo. Dionisio de la Agencia Cubana de Rock nos ha hecho una mano muy grande. Nos alquilaron el equipo backline para no tener que viajar con él y que te valga un dineral transportar todo eso. Y lo chequeamos bien con ellos. Ahí estuvo Fran y la gente de Steel Brain, de otros grupos, se volcaron mucho con nosotros. Estamos muy contentos, muy agradecidos a la gente del rock de allí porque se volcaron con nosotros. Raúl, el baterista y director de Steel Brain, ya se vino con nosotros todos los días, a todas horas, a hacer turismo y a acompañarnos a los conciertos. La verdad que desde aquí mil besos, mil abrazos y con ganas de volver. Efectivamente, mira, ya salió el documental sobre la visita a Cuba que hicieron ustedes y ya veo que el salto comienza con el salto que dan aquí en Barajas y que quedan allí, caen allí en la Plaza de la Revolución. ¿Qué te pareció el ambiente, la parte cuando saliste a pasear con el grupo? ¿Cómo te sentiste? Pues mira, era como, lo primero era como una cosa hecha realidad, ¿no? Poder pasear por La Habana, ¿no? Hemos, nos hemos trasladado y hemos hecho el turismo con Lady, una chica que fue la que empezó a pinchar de nosotros allá en el Departamento de Cultura. Hemos sido siempre muy acompañados, arropados, contándonos todo lo que hay, la verdad. Y, oye, es una putada lo que hay, pero lo que nos asombra es la sonrisa que tiene el cubano en la cara, ¿no? Siempre. Fuimos por La Habana Vieja y lo ves, ¿no? Hay una inflación de que te cagas y la gente pues no lo está pasando bien. No sé, pero admiro la sonrisa y la forma de tomarse lo que tiene el cubano allí, ¿no? Como la esperanza que hay, a ver, no quieren salir de su tierra los que hay allí que hemos visto y que están en su ciudad, no hemos salido de La Habana tampoco, que es otra, pero, pero yo qué sé, tío, nos han llovido hostias también por ahí por las redes, de que os quedéis allí, ya sabes, los que se dedican no tienen otra cosa que hacer. Pero bueno, nosotros era un sueño hecho realidad, un sueño hecho realidad y vivir, bajar del avión y estar ya con el habanero, la habanera que te acompañe en todo momento y te diga, te explique muy arropaditos. Y vuelvo a repetir, la sonrisa en la cara que tiene el cubano no es indescriptible, de verdad. Oye, ¿y hubo alguna parte de La Habana que te gustara especialmente, que te llamara la atención? Bueno, como toda la parte turista, La Habana Vieja es preciosa, ¿sabes? Está un poquito, pues le hace falta una manita de pintura, pero bueno, cuando lleguen los medios y puedan ir haciéndolo, toda esa parte que fuimos con un guía, también para que te cuente la historia desde dentro. Me gustó mucho. Para ver una verdadera playa, también por medio de esta chica nos llevaron a Santa María del Mar, ¿no? Y vais a ver una playa caribeña de verdad y con ganas de recorrer, vamos, de haber estado 2 semanas más para poder recorrer la isla, los miles de sitios que debe haber por ver. Precioso. Y Alfonso, ¿en algún momento te cogió
o te atacó el apagón o la falta de agua o algún tipo de carencia? No a nosotros directamente, ¿no? La zona estábamos en Miramar, la conoces tú, y en la zona, los hoteles no se apagaron. Pero es verdad que el barrio de enfrente, donde vivía Dionisio, precisamente, una de las noches no pudimos comunicar con él porque en su barrio se había apagado. Y también con Machicha, el día de la primera actuación, que tenía que haberme comunicado, el Santa Fe me parece que vive él, o está más alejado de La Habana, y tampoco pude comunicar porque estaba así, lo vivimos de cerca, cómo están las cosas allí en ese aspecto, los apagones. Dentro de esa cosa, me cuentan que les avisaron, ¿no? Oye, se va a cortar la luz en este horario. Bueno, dentro de lo malo es una putada que te cagas porque no se pueden comunicar, pero no sé qué decirte, de verdad. No me quiero meter a... Pero las cosas son chungas, son chungas. Ese aspecto está jodido, está jodido. Pero tienen que agarrarse. Es una putada que el turista no le falte de nada. Y nosotros estamos en un hotel, sí, sí, ¿vale? Parecía muy vintage, rodeado de meliás y otro tipo de precios y otro tipo de gente que ve La Habana de otra manera. Nosotros quisimos verla más de dentro, de dentro. Una de las entrevistas que hiciste allí en La Habana fue con Carlos Fornés. ¿Cómo fue la Sí, entrevista? ¿Dónde se hizo? pues se hizo en un edificio que debe ser un mausoleo de la radio allí, no entiendo, ¿no? Porque, bueno, mira, no funcionaba el ascensor, también se había pirado la luz. Tuvimos que subir las 5 plantas andando. Pero muy bien, muy curioso. Además tenía unas máquinas que hace años que no las veía en las radios. Tenía unas máquinas para grabar la entrevista y Carlos es un melómano de la música que te puedes tirar horas conversando con él. Es un personaje, la verdad. Muy majete, muy involucrado y le cogió mucho cariño, yo creo que él a mí. Terminó la entrevista, nos fuimos al bar de enfrente, estuvimos hablando del mundo, de Cuba, de España, dando recuerdos por allí. Si ves a Tony, también abrázale de mi parte. Pero escucha, también te vi en una foto con unas personas que tú no debes saber quiénes son, a lo mejor se te olvidó, pero uno le dicen el Cuco y creo que el que tiró la foto, el que hizo la foto fue Virgilio Torres. Hostia, no sé qué foto es ahora mismo y Una dónde era. foto que estás tú con dos cubanos. Pero en la agencia La voy a tener que buscar yo en la foto y ponerla aquí para que, a ver. hicimos tantas fotos, Dios, no hemos hecho tantas fotos en la vida, ¿no? Pero ahora mismo no caigo, Tony. No lo sé, me la tendrás que poner así delante. Oye, entonces todo ha ido bien. Sí, sí, sí. Las expectativas que teníamos están cumplidas. Sabíamos a lo que íbamos, nosotros íbamos a hacer rock and roll, a hacer nuestra muestra. Agradezco muchísimo los consejos que me diste tú, que me dio Machicha, que me dio gente que conoce el percal allí. Bueno, sobre todo gracias a ti, lo del repertorio, Alfonso, tenéis que hacer lo que vosotros sabéis hacer. No vayáis a hacer una versión latina de esto. No. Hicimos lo que teníamos que hacer y a la gente le encantó. A la gente le encantó, hay que reconocerlo, ¿no? El primer bolo era el del pabellón. Es verdad que era otro ambiente, pero pues, había unas 100 personas, por ahí habría, de grupos, pero estaban a lo que estaban, iban a descubrir a esa banda, iban acompañando a Steel Brain y los demás flipamos, es que no tengo más que palabras de orgullo de lo que hemos pasado allí. Las expectativas están cumplidas con creces. De hecho, el segundo día, Tony, después de la Machine, en el autobús, antes de volvernos ya para el hotel, subió la directora artística de allí, de la Agencia Cubana de Rock, y nos dijo, si queréis, dentro de un mes estáis invitados a volver a un concierto de verdad de rock. Tal. La agencia se puede hacer con el alojamiento. Digo, joder, se agradece el detalle, pero no vamos a tener economía para poder volver en 20 días otra vez. Pero lo apuntamos, sabemos que hemos calado, hemos hecho muy buenas migas con la gente. De hecho, es que nos escribimos a diario con varias personas de allí. Hemos cogido muy buen rollo
joder, no sé, tengo- todavía estoy en una nube. Muy bien, También es la primera bueno. vez que cruzas el charco, ¿no? Un viaje tan especial, tan lejos, y decir que sea Cuba la primera vez, pues es muy especial. Pudiste dar con Machicha. Sí, 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 lo que te he dicho, apareció él en el pabellón Cuba a ver la actuación y le conocí en persona, ¿no? Porque han sido meses y meses de conversaciones telefónicas, consejos, esto, lo otro, y apareció allí por las dificultades que él tiene para trasladarse y todo el rollo, pues allí apareció. Hicimos una canción en euskera que tenemos en el último disco, La Iteyatu, se la dedicamos a él, se le hizo el corazón que le vi yo que se le salió del pecho y el final no lo aguantó ya, me lo avisó que antes de terminar él se tenía que volver y tal, pero Machicha que es todo un emblema en la música cantada, bueno, cantada no, iba a decir cantada en castellano, no, porque él llevaba muchos grupos que cantaban en euskera, del rock hispano, ¿no? Hispano, latinoamericano, como lo quieras llamar. Sí. Machicha fue por primera vez a Cuba en 1992, cuando fue Negu Gorriak. Negu Gorria, con Negu Gorria. Hubo una anécdota también estando en el pabellón Cuba, fíjate, apareció por ahí un chaval que había oído de desastre, tal, que vivía al lado en una torre, que nos invitó a subir para ver La Habana desde arriba. No pudimos subir porque empezaba la actuación. Nos enseñó fotos de la vista de todo el malecón, todo es precioso. La verdad que la próxima vez que vayamos hay que subir. Es un chaval cubano que vive en Chile, que nos va a mover algo, a ver si podemos ir para Santiago y eso. Y el chaval también había oído de Machicha y le dije, pues está aquí, míralo ahí, le señalé y se quedó así también otra persona que también conocía a Machicha y le llevaba perdida la pista años y años y le pudo ver ese día gracias a nosotros. Sí. Pues ese chaval es el que yo te digo que le dicen el Cuco y con que Ese es verdad, Cuco. me han Sí, mandado la sí, foto. sí, ahora lo recuerdo, ese. Vale, vale, perfecto. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ahora sí. Y nada, ¿tuviste otra anécdota agradable que nos pudieras contar para ir terminando la conversación? Pues que me encanta la cerveza Bucanero y soy bebedor aquí en España de cerveza sin alcohol, pero allí no hay huevos, no existe la cerveza sin alcohol. Claro. Y, y durante una semana he tenido que beber cerveza con alcohol, pero lo fresca que está en los sitios donde la compras, digo que, claro, con el calor que hace la semana, no sé si el tiempo es siempre así, la verdad que nos dijeron que es muy pesada la humedad, ¿no? El calor húmedo, pero es que en todos los sitios la cerveza está muy fría, muy fría. Y eso para desastre es muy importante. Y entonces, esa semana que bebiste cerveza con alcohol, ya entiendo por qué te has sentido tan feliz. Porque la cerveza sin alcohol no tiene sentimiento. Ya, lo siento, el cuerpo te tira con la edad a quitarte ciertas cosas, ¿no? Y otra cosa, el ron también está muy rico. Y tampoco soy de bebidas de alta graduación, pero el Habana reserva de 7 años y los precios, tío, no sé. A mí me llamó la atención muchas cosas que al cambio para nosotros, al cubano, al habanero, le supone un esfuerzo bestial y a nosotros decíamos, joder, al cambio, por 1 euro, tío, me estoy tomando un ron. O comer lo normal por allí. Yo en la vida había comido una langosta. Nunca he comido langosta. Con una gamba. Pero allí por cinco euros me comí una langosta sacada por un hombre que salía del mar con el arpón y nos la prepararon al momento por 5 euros al cambio, que es un dineral allí. Es un dineral, es verdad. El cubano no se lo puede permitir, eso es para los guiris, como dicen allí. Pero admiro eso, que aquí, ¿qué te puede valer? 100 euros, una langosta, ¿no? Y allí por cuatro y pico, fíjate, pues comí 3 días langosta. Y comer el último día en el malecón, en un restaurante allí, pues bueno, pues aquello y saber toda la historia que hay detrás, pues te llama la atención, ¿no? Y arriba, arriba La Habana, arriba Cuba.
organizativamente me llamó la atención también. Por ejemplo, me contaba Raúl de Steel Brain, tuvieron que pasar un examen. Ellos son músicos. Hay un jurado, digamos, que les pasa el examen, tocan su música en nu metal o la que haga y son declarados músicos. Y se les pone un sueldo, una castaña de sueldo, porque no les llega, eso es verdad, pero organizativamente está, no sé, lo admiro, ¿no? Que haya una agencia cubana del rock. Eso aquí, tú imagínate una agencia española del rock. No sé si os estaríamos tan unidos como están allí, ¿no? Luego tiene las limitaciones por otro lado que puede tener, que los cachés no son. Bueno, a ver si todo esto puede avanzar en el buen sentido para que toda la gente pueda vivir un poco mejor. Joder, hay que tener ilusión. Pues muy bien, Alfonso. Yo creo que estas palabras se pueden tomar como una conclusión. Pero si aún así tú quieres decir algo más a los músicos cubanos, a la gente que conociste allí, a los de aquí que están en España, un consejo, si los invitas a ir allá, lo que tú quieras. He tenido muy buena experiencia, aconsejo ir, de verdad que te lo tienes que cubrir tú todo, pero el esfuerzo que puedes hacer y la experiencia que vas a tener de ese viaje te va a marcar y lo aconsejo totalmente. Y el que quiera preguntarme, yo le puedo dar consejos del viaje que he tenido, le puedo dar contactos de gente que he tenido allí para que vayan a tiro hecho y saber dónde tienen que ir porque creo que merece la pena, creo que merece la pena. Y Cuba se merece mucho más todavía. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y Muchísimas gracias me a ti. alegra, no sabes cuánto me alegra que tú te hayas sentido bien y todo el grupo también. Muchísimas gracias a ti, Tony, por estar encima de nosotros, por los consejos que nos ha dado. Y no será la última vez que hable contigo. Te lo puedo asegurar. Seguro que no. Oye, un abrazo grande. Un abrazo. Rock and roll.